Para grabar. Ya estamos entonces, hermanos. Y bueno, hemos estado hablando acerca de este tema sobre lo que es la escatología, ¿no? La escatología, decíamos las clases pasadas, que es el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Y en este momento, en estas, hasta ahorita 4 sesiones, hemos estado hablando sobre todas las áreas que habla la Biblia acerca del final de los tiempos, ¿sí? No sé si se acuerdan, hermanos, que vimos la semana pasada. Todos vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué hablamos la semana pasada, hermanos? ¿Nadie? ¿Qué hablamos la semana pasada, hermana José? O hermano, bueno, a ver, hermano Manuel sí estuvo, me acuerdo que sí estuvo. Hermano Manuel, ¿recuerda que vimos la semana pasada? Vimos acerca de los últimos tiempos en nuestra eh, Biblia que íbamos a abordar sobre el tema del reino de los cielos, pero ya a futuro, que era en cuanto al Apocalipsis. Ok, tiene que ver un poco, sí, lo de la historia, pero vimos sobre digo, tiene que ver un poco con lo de Apocalipsis y sí, evidente con el reino de los cielos, pero acuérdense que hablamos sobre el No, significado también de la historia. hablamos sobre que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Ujú, Él introduce una nueva era y ujú. también Él, ay, me fue la palabra, inicia la historia, ¿verdad? Ok, ok, ok. Sí, inicia una nueva era, ¿no? Nosotros decíamos la semana pasada, hermanos, que regularmente el mundo y también muchas personas creen que la historia no tiene ningún tipo de rumbo. Vamos a ver un pequeño repaso. Decíamos que dentro de las perspectivas paganas, incluso hermanos, se tiene la idea de que el mundo y la humanidad se dirige a la destrucción total, ¿no? Que todos creen que al final de los tiempos se espera un apocalipsis en donde la historia termina en una total destrucción de la naturaleza y de nosotros mismos como humanidad. Pero nosotros como cristianos tenemos una idea de que la historia tiene una perspectiva eh, acerca de que el final es de gozo, es de plenitud. Nosotros tenemos una perspectiva del final de los tiempos muy positiva. Ajá. Somos, creo que me parece ser que somos los únicos que por eso anhelamos el final, hermanos, porque el final va a ser glorioso. La mayoría de las culturas, incluso no cristianas o incluso de otras religiones, pensaban que el final es desastroso, que al final, por ejemplo, en la mitología nórdica, ellos hablan del Ragnarok, ¿no? Como en este sentido de la guerra, de colisiones de dioses, donde todo termina en una destrucción, ¿no? También incluso los mayas, bueno, los aztecas, las culturas mexicanas también, hablaban acerca de la destrucción al final, que incluso muchos creyeron que cuando los españoles llegaron aquí a América, ya era el final, era parte de un final, ¿sí? De un eclipse diurno final, ¿no? De hecho, eso lo comento un poquito también en el texto en el texto que les puse también, que fue para un estudio del seminario sobre el final de los tiempos y las guerras, ¿sí? Ahí hablo un poco de ese punto. E incluso los orastristas también hablan acerca de un evento final destructivo. Y en el mundo también se cree eso, ¿no? El final va a ser un apocalipsis zombie o va a ser, ¿qué más va a ser? Los terremotos, ¿no? Inundaciones del tamaño de edificios y creemos que el final va a ser destructivo, ¿sí? Incluso los ateos hablan acerca de que la naturaleza se va a acabar, que el universo tiene un final desastroso, nuestro sol va a explotar y al final de los tiempos, incluso como humanidad, vamos a ser destruidos, ¿sí? Porque a eso nos dirige
a eso se dirige el universo. Pero nosotros pensamos como cristianos, hermanos, que no, el final de los tiempos es algo muy, muy positivo porque termina con el reinado de Cristo sobre la tierra. Y poníamos esta línea, hermanos, como uno, Dios es el iniciador, el creador de la historia y quien cumple sus propósitos en la historia. No es que el mundo esté puesto a su suerte y que Dios no intervenga, ¿no? Él lo creó y está participando en cada evento de la historia. Y el mayor evento donde Dios muestra que Él está en la historia es con Jesús. Es el Dios mismo haciéndose carne, participando dentro de la historia para expresar el inicio de una nueva era hacia el final. Que esa era final termina ¿en dónde? Termina en la nueva tierra y los cielos nuevos. Entonces, a partir de ahora, que Cristo, también nosotros como cristianos, a partir de ahora, desde que Cristo viene a la historia, en adelante, que es el final de la historia, estamos en ese tiempo de espera. Estamos, como decíamos las semanas pasadas, en el ya, pero todavía no. Y decíamos las semanas pasadas, desde que Cristo asciende a los cielos, o desde que Cristo llega aquí a la tierra, ya estamos en los últimos tiempos. De manera que cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra y venga una nueva tierra, ya será el final total. Ya empezó el fin, pero aún no ha concluido el fin. Así es como lo ve el cristiano. ¿Sale? Entonces, eso quiero que se lo queden, hermanos, bien claro para que podamos entender que la historia para el cristiano es muy gloriosa porque Dios está en la historia y además lo que determina el final va a ser Jesús. No las catástrofes, no las pandemias como ahorita, ¿no? Muchos ya están hablando del final porque hay una pandemia. No, el cristiano sabe que el final es con Jesús. Ya está aquí y será la historia completamente finalizada con su segunda venida. Ajá. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de esto, hermanos? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Nada? Muy bien. Yo lo único que quiero recordar, no sé si ya lo dijiste, pero ¿Sí, hermana? lo que nos dijiste de la semana pasada fue que la historia es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y Sí. también algo que tú nos dijiste fue nos diste nos pusiste unas ilustraciones y pusiste que el eón viejo, ¿verdad? Uh-huh. Y el eón nuevo, Uh-huh. la era presente y la era pasada. Uh-huh. Y esos dos eras, al menos Ajá. como retomando un poco, los judíos, acuérdense, hermanos, que veían justamente la historia como dos eras, ¿no? Una era pasada en donde pues realmente hay pecado, hay destrucción, ellos sufren, pero esa era va a ser va a venir una nueva era, que es otro círculo totalmente diferente que les presentábamos, donde el pecado ya no va a estar, donde ellos van a estar reinando y donde va a haber un rey soberano en la tierra. Pero no hay ninguna conexión. El cristiano ve tanto la era pasada como la era presente unidas en Jesús, cosa que los judíos no ven hoy en día. Ellos están esperando ciertamente un Salvador realmente político que reine aquí en la tierra y donde ellos estén también reinando en un sentido político. Nosotros sabemos que, y es lo que vamos ahorita a ver, esta parte del reino de los cielos, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia con el reino de los cielos? ¿Se verá como lo pensaban los judíos o cómo lo entendemos a la luz de Jesús? Vamos a verlo. ¿Sí, hermano Manuel iba a decir algo?
Sí, que también vimos acerca de que Cristo es el centro de toda la escritura, ¿no? Ujú. Y que era realmente de esos dos círculos, la intersección era la muerte de Cristo. Exacto. Ujú. La intención de que esas dos eras están unidas por Jesús, ¿no? Y que al final, sin Cristo, la historia no tiene sentido y tampoco tiene propósito, ¿no? Y justamente vamos a ver, gracias hermano Manuel, gracias hermana Male por las participaciones, y justamente vamos a ver a qué se refiere el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, hermanos, también tiene que ver con una perspectiva en donde Jesús debe de ser nuestro parteaguas. Ajá. Muchas veces pensamos, hermanos, en el reino de los cielos como algo que no está aquí, que algo que está lejos, ¿no? De hecho, muchas veces también de niño a mí me platicaron que el reino de los cielos, con las calles de oro, con eh, las moradas celestiales de oro, que está lejos de nosotros, ¿sí? Muchas veces se tiene pensado así también como cristianos, pero también muchas veces pensamos que el reino de los cielos vendrá al final de la vida. Es decir, ahorita tú y yo pues estamos como aquí en este mundo de destrucción, en este mundo de sufrimiento, pero cuando muramos pues vamos a estar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces se ve como algo que es final. Incluso como cristianos, ¿no? Yo ya espero tal vez que irme de este mundo para estar con Dios y allí en mi morada celestial, rodeados de las nubecitas, con mi papá, con mi mamá, ¿no? Y va a ser ahí el cielo, al final de la vida. Sin embargo, hermanos, la Biblia habla del reino de los cielos en un sentido no lejano, ¿eh? No lejano. No es algo tan lejano como nosotros pensáramos, o como el mundo, o incluso otros tipos o pensamientos cristianos tienen. El reino de los cielos es algo que está tan cerca de nosotros, nada más que no lo hemos apreciado de esa forma, por pues todas las ideas que a veces tenemos del reino de los cielos. Ajá, entonces, antes de hablar de nuestra perspectiva del reino de los cielos, hay varias posturas, hermanos, acerca del reino de Dios. Unos hablan de que el reino de Dios es futuro. Ajá. Que el reino de Dios es futuro. Es decir, tú no puedes hallar ningún tipo de indicio del reino de Dios aquí en la tierra porque es algo que no está aquí. Es algo que va a venir al futuro, al final de todos los tiempos. De hecho, los testigos de Jehová piensan mucho así. De hecho, si ustedes van ahí cerca del metro Apatlaco, ahí están los testigos de Jehová, ¿no? Con sus folletitos, no sé si los han visto, ahí en metro Apatlaco. Y muchos de sus folletos hablan del reino de Dios, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de los testigos, ¿ah? Pero ellos tienen mucho esta idea. El reino de Dios es futuro. Ajá. Ahora, hay otra idea. Y otros piensan que el reino de Dios es presente. Es decir, que muchas veces, y eso lo tienen pensado mucho los teólogos de la liberación, ajá, que tú y yo construimos el reino de Dios. Es decir, no es algo futuro. ¿Mm? Es algo que tú y yo construimos aquí en la tierra y Jesús justamente hizo ese intento por construir el reino de Dios aquí en la tierra a través de sus actos de amor y solidaridad. ¿Sí? Entonces, no es algo que estamos esperando, es algo que tenemos que estar practicando aquí. Y la tercera postura, hermanos, es que el reino de Dios es los dos. Es algo tanto presente como algo futuro. ¿Sí? Es algo como presente, tanto presente como futuro.
Ahora, ¿cuál de estas tres, hermanos, creen que nosotros como cristianos reformados tenemos? ¿El reino de Dios futuro, presente o presente y futuro a la vez? Presente y futuro. ¿El último, hermana? Sí, yo también lo considero. ¿Usted igual, hermano Manuel? Sí, bueno, yo con base a lo que el Evangelio de Mateo, cuando habla Jesús, y sigue el mismo Evangelio de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta misma iniciación la tiene Jesús cuando inicia su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Esto significa que estando Cristo por primera vez y su espíritu en nuestras vidas, tenemos nosotros el presente y el futuro a la vez. Ok, muy bien, hermano. A ver, aquí el hermano ya nos Y presentó su también lo argumento. que hablamos la semana pasada del ya y todavía no, ¿verdad? Según los teólogos. Gracias, hermana Male. Sí, aquí están presentando los hermanos una idea de que nosotros tenemos la tercera. No sé, hermanos, si ustedes creen alguna de estas tres, ahora sí que de manera personal, o a lo mejor ahorita ya cambiaron su postura, pero no sé si ustedes podrían decir, yo, hermano, creo que es en futuro. Yo creo que es el presente. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Quién más? ¿Alguien que tenga alguna perspectiva diferente, hermanos? ¿No? ¿Todos dicen la misma? Sí, exacto, hermanos. Nosotros como cristianos pensamos que es la última. Nosotros como cristianos, reformados, y a través de la Biblia también, ¿no? Tenemos la perspectiva de que el reino de Dios es presente y es futuro. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Ajá, vamos a ver por qué, según la revelación de la Biblia. Ajá. Permítame, ahí está. Entonces, ya dijimos, hermanos, hay estas tres posturas y decíamos que a veces, como decíamos hace un momento, a veces pensamos que el reino de los cielos está lejos de aquí y es al final de la vida, pero ya vimos que hay dentro de esas tres posturas nosotros tenemos la última. Y bueno, hermanos, el primer punto que quiero decir para que entendamos a la luz de la Biblia por qué el reino de Dios es presente, primero vamos a ver por qué es presente. ¿Sí? Podemos verlo a la luz de la Biblia siempre, y tenemos que verlo siempre, hermanos. El reino de Dios es presente y la Biblia no niega que es presente, sino que lo confirma porque Jesús es el que introduce el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios ya está aquí. Y no sé quién me podría leer estos textos, hermanos, de acuerdo a estos que tenemos. Alguien que pueda leer Marcos, alguien que pueda leer Lucas y alguien que Marcos, me pueda leer Mateos. Sí, hermano. Marcos 1:15 Sí, por favor. Yo leo Mateo dice, si quieres ver. Porfa, Monse. y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, muy bien. Eso es lo que te decía yo, que es el Evangelio que sigue la secuencia Jesús a la secuencia que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepentíos a los judíos, vuelvan de su manera de ser, vuélvanse judíos originales, porque el reino de Dios se ha acercado. Exacto. Y este mismo evangelio lo toma Jesús, lo vemos aquí en Mateo 4. ¿No? Exacto, hermano. Perfecto. Sí. Creo que está ahí muy, muy claro, ¿no? Pero fíjense, el reino de los cielos está aquí, ¿por quién? Por Jesús. Por Jesús. Ajá. O sea, Jesús trae el reino. ¿Sí? No es algo que nosotros traigamos. ¿Sí? No es algo que incluso, bueno, al menos aquí está mencionando que es algo que estamos esperando todavía. Jesús lo trae. ¿Quién puede leer entonces también Lucas 4:21? Lucas 4:21, hermanos. Si quieres también lo leo, Fer. Lucas. Bueno, ¿puedes leerlo, Monse?
Sí, Lucas 4:21, ¿verdad? Sí, por favor. Dice la palabra de Dios. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ujú. Entonces, el Y texto, aquí, fíjense hermanos que el texto habla acerca de cómo Jesús viene a Nazaret y justamente está leyendo el libro de los profetas de Isaías y él está hablando de que el Espíritu va a estar sobre mí y que él va a venir a traer libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Y él dice, eso ya se ha cumplido, esto ya comenzó a cumplirse. ¿Cuándo? Ahorita, conmigo. Jesús es el que está trayendo el reino de Dios y lo está cumpliendo lo que señalaba la escritura en la antigüedad y está diciendo está ya cumplido delante de ustedes. Entonces, él está tomando un texto del Antiguo Testamento para decir que ese cumplimiento ya está en ese momento, desde ese momento. Y también Mateo 12:28, ¿puede leerlo, por favor? Sí, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, entonces aquí también está haciendo Jesús una idea y vamos a hablar de esta como una señal. Vamos a hablar de más señales ahorita, hermanos, de cómo el reino de Dios es presente. Pero una de las señales era que Jesús echaba fuera demonios. ¿Ah? Y como Él está echando fuera demonios, dice, esto ya es algo presente. El reino de Dios es presente. Ajá. Por eso les digo, hermanos, miren, aquí tengo algunos folletitos de los testigos de Jehová, ¿sí? Ya ven, ahí dice la atalaya anunciando el reino de Jehová. Por ejemplo, les digo que porque ahí por nuestra iglesia hay muchos testigos, testigos de Jehová. Pero bueno, pues la idea también es estar ahí peleándonos con ellos. Pero ¿a qué voy con esto? Ellos tienen la idea de que el reino de Dios no es presente, ¿sí? E incluso si ustedes con cuidado, ¿no? Si leen estos textos y también los textos que hay en internet, si ustedes se ponen a escucharlos, ellos empiezan a hablar muchos argumentos de por qué el reino de Dios es algo que se espera. Dicen que porque hay mucha maldad aquí en el mundo, dicen que incluso hay muchas enfermedades aquí en el mundo, que cuando vino Jesús, todos lo rechazaron, ¿no? Todos rechazaron a Jesús como el gobernador del reino de Dios y que Jesús no pudo, falló. Así ellos lo interpretan, ¿no? Que Jesús falló en expresar el reino de Dios aquí. Así ellos lo creen. Ellos creen que el reino de Dios no es algo presente. Ellos creen que el reino de Dios es algo futuro. Es algo que va a estar en el futuro. Y por eso ellos lo van a empezar a hablar mucho, hermanos. Ellos cuando van a venir y si te llegan a tocar en tu puerta, te van a hablar acerca mucho del reino de Dios. Algo que es interesante y algo que ciertamente ellos retoman y deberíamos nosotros también hacerlo, pero bajo una perspectiva bíblica y cristocéntrica, es que ellos sí predican mucho el reino de Dios. Hay que rescatar eso de ellos, que sí predican mucho el reino de Dios, porque la Biblia sí habla mucho del reino de los cielos y habla mucho del reino de Dios, ¿eh? La Biblia sí lo habla. ¿Por qué nosotros no lo predicamos? Debemos de predicarlo, pero bajo la perspectiva cristocéntrica de que ya está aquí. El reino de Dios ya está aquí, se ha acercado en Jesús. No falló Jesús. Él ya lo trajo, ¿sí? Él ya lo trajo desde el momento en que él puso sus pies sobre la tierra, ¿sí? Y así lo predicó Juan el Bautista, y así ya lo acabamos de leer, ya se ha cumplido por medio de Jesús, ¿sí? Entonces quise traer estos dos folletitos que ahí encontré en internet y me puse a escucharlos y sí, ciertamente ellos hablan mucho del reino de Dios. Nosotros también tenemos que hacerlo, pero bajo la perspectiva en que el que lo trae es Jesús. El que lo trae es Jesús. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Si no hay duda, perfecto, vamos a continuar. Ahora,
aquí viene en cómo lo ha traído Jesús entonces, ¿no? En la era presente. Bueno, hermanos, cuando nosotros hablamos de que el reino de Dios se ha introducido aquí, es sobre todo, sobre todas las cosas. No solamente sobre el corazón de las personas, porque ciertamente hay muchas personas cristianas con un corazón sincero que van a decir, es que el reino de Dios ya está en tu corazón, ¿no? A pesar de que veas toda la maldad, pues es que el reino de Dios es algo espiritual en tu corazón. No, también es en la humanidad, hermanos, ¿eh? El Si, reino de Dios es analiza, algo para todo, para el mundo también. ¿Sí, hermano Manuel? si analizamos esto, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, todo reino necesita un rey y ese rey es Cristo. Por lo tanto, es soberano de todas las cosas que hay en el mundo, vivas y aún lo material es de él. Ajá. ¿Sí? Sí, 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 exactamente, ¿no? Justamente por eso nosotros, así como ahorita lo hemos entendido en estos temas de la reforma, Dios es el Rey de Reyes no solamente de tu corazón, sino del mundo entero, del universo entero, ¿sí? Y cuando viene Jesús a introducir el reinado de Dios, no solamente hay que verlo en un sentido espiritual individual, sino vino a introducir el reino para todo el mundo. Jesús mismo lo dice, ¿no? Porque de tal manera amó Jesús al mundo, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo el mundo, cada persona, cada nación, no se pierda, sino tenga vida eterna. El mundo tiene una perspectiva así, el evangelio es universal, hermanos, hay que decirlo así, el evangelio tiene una dimensión universal y no solamente Jesús vino a salvar a los mexicanos o a los judíos o vino a salvar a los europeos, también vino a salvar a todos. Su reino se introduce sobre todas las cosas, sobre la tierra también, hermanos, sobre nuestras familias, sobre nuestros recursos, como ayer decíamos, también. Entonces, fíjense, el reino de Dios tiene más una dimensión, no solamente en un sentido así como de paz al final, sino ya es aquí, en un sentido también presente, sobre todas las cosas. Esto es muy bonito, porque muchas veces, como les digo, pensamos con el reino de los cielos como algo lejos de nosotros, como algo que está muy lejos de nosotros, en un sentido místico de la vida, como meramente inmaterial, ¿no? Pero no, es totalmente práctico el reino de Dios y al mismo tiempo es algo que tiene una dimensión sobre todo lo que conocemos. Wow, ¿no? Eso está muy padre porque eso significa que Jesús, cuando introdujo el reino de Dios, pues por eso tuvo que ser Jesús, hermano, si no tú, porque Jesús, al ser el Hijo de Dios, pues viene esa vertiente de venir a redimir todo lo que hay en existencia. Por eso tuvo que ser el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bonito que hay que entender, hermanos. Vamos a ver el siguiente punto. Ahora, para que podamos sustentar mucho más, sobre todo para los testigos, ¿no? La Biblia habla de señales de que el reino de Dios está aquí y que Jesús mostró esas señales para hablar de que el reino de Dios ya está aquí, que no es algo hasta el futuro que vamos a experimentar, que es algo ya presente, hermanos, es algo ya presente. Una de las cosas es el que él echaba fuera demonios. Ya lo dijimos hace rato, Jesús echó fuera muchos demonios, ¿sí? Muchas veces lo vemos esta parte de echar fuera demonios como en un sentido así muy, muy
exorcista, así de que echar fuera demonios es algo que solamente pueden hacer los más espirituales, y en ese sentido, como que lo vemos en un sentido de miedo, pero no. Jesús, al echar fuera demonios, dice: el reino de Dios está aquí. Entonces Jesús, no podemos decir que el reino es algo solamente futuro, es algo presente, porque Jesús lo mostró. Segunda cosa, la caída de Satanás. ¿Quién podría leer, hermanos, Lucas 10:18, Mateo 12:29 y Apocalipsis 20:2? Sí, la Biblia habla de que Satanás ha caído. Y que esa es una forma de entender que se está cumpliendo el reino de Dios. Y que es algo también para ver que ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Pero sobre todo que es una señal del reino aquí. ¿Quién lo tiene, hermanos? No sé si me puede ayudar, por ejemplo, hermana Columba, a leer Lucas 2:18. ¿Sí está ahí con nosotros, hermana Columba? Y no sé también, hermana Marisela, Mateo 12:29. Y hermana Male, Apocalipsis 20:2, ¿nos puede ayudar, por favor? Creo que no está la hermana Columba. ¿Me puedes ayudar, mamá? A mejor leer Lucas 10. Ah, ok. Bueno, no, bueno, vamos a leer la hermana Mari, ya lo tiene, creo. Le repito la cita, hermana. ¿Male? ¿Ya la tiene? Bueno, Primero de hermana Mari y luego usted, hermana Male. Sí, hermana Mari. sí, 12:29, ¿verdad? Sí, hermana. Mateo 12:29. Bueno, voy a darle lectura. Dice Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok. Vamos ahorita con este texto de la hermana Male. ¿Puede ayudarnos a leer, hermana Mari, el texto? Hermana Mari, Marisela. Sí. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Mateo 12:29. ¿Sí es este? Sí, hermana. Sí. Fíjense que aquí está hablando justamente Jesús en el contexto acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y habla, ¿no?, acerca de que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Después de eso dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ¿no? Entonces aquí está hablando acerca de que justamente él no echa demonios por la obra de Satanás, que lo estaban acusando por eso. Él dice: más bien, yo echo fuera demonios porque yo traigo el reino de Dios. E incluso aquí está haciendo una referencia de que él lo hace gracias a que Satanás ya cayó y el enemigo ya cayó, y él es atado. Aquí está atado el enemigo. Ahora, después, ¿a qué enemigo se refiere? Obviamente al diablo. El enemigo está atado, es el diablo. Ahora, Apocalipsis 22, que ya lo leyó la hermana, dice que Satanás es atado, ¿sí?, durante el periodo de 1000 años. Aquí estamos adelantándonos un poquito a las clases en el futuro, pero nosotros entendemos que Satanás ha caído, hermanos. Sin embargo, a pesar de que ha caído, pues el mundo sigue habiendo maldad. Satanás, muchos dirán: ¿cómo es que Satanás ha caído si el mundo está lleno de maldad? Dirían los testigos de Jehová, ¿no? ¿Cómo es que Satanás ha caído si está más desatado que nada el diablo y sus demonios? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo explicamos estos dos textos?
Bueno, es que cuando Jesús viene justamente y introduce el reino de los cielos, Satanás pierde totalmente esa autoridad, ¿sí? En un sentido, no de que, ¿cómo decirlo, hermanos? En un sentido, no de que él gobernaba y Jesús se lo quitó, sino que más bien Satanás en la perspectiva judía limitaba la predicación a las naciones. Solamente era la perspectiva para los judíos, ¿sí? Así lo entendían los judíos. Y dice Jesús, no, ahora conmigo, evidentemente Satanás ya no puede evitar a toda costa que el evangelio se propague. O sea, sí sigue habiendo maldad, pero, eh, Satanás ya no puede hacer absolutamente nada para evitar que el reino de Dios se expanda, porque Jesús lo trajo. A eso se refiere con estar Satanás atado y que ha caído y que ya perdió, ¿sí? E incluso si tú y yo morimos, Satanás también ya perdió, porque nosotros ya fuimos redimidos por Cristo. Entonces, esta es una señal del reino de Dios aquí, que ya Satanás no puede hacer nada para que se pueda expandir el reino de Dios, ¿sí? Que para que no se limitara justamente el evangelio, ¿sí? Bueno, podríamos decir que la autoridad de Satanás era impedir el reino de Dios, que es el evangelio, ¿no? Uh-huh. Sí, Para sí, que o lo, sea, para que lo Satanás sigue teniendo... entendamos, Sí, pero hermana, dime. cuando ya viene el Señor Jesucristo, Él en su presencia, ¿verdad? Con su divinidad y su humanidad, Él propaga el reino de Dios Uh-huh. con el evangelio. Uh-huh. Exacto, sí, sí, sí. Y hay algo que me gustó que usted dice, hermana, es justamente que, y que quiero que también no se malentienda, Satanás siempre ha estado bajo la autoridad de Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento siempre se ha pensado que con Job, ¿no? Si Job era tocado por Satanás, era hasta que Dios lo permitía, hasta donde Dios lo permitía. ¿Sí? Pero en un sentido, aquí hablando de la doctrina del reino de Dios, ¿sí? Ahora que Jesús entra en escena, ajá, nada puede hacer que Satanás evite que se propague el evangelio, ¿sí? Por eso es la entrada de una nueva era, porque por ejemplo todos los hombres fallaron, ¿no? Todos los hombres al ser tentados por Satanás, por los demonios, fallaron, por las fuerzas malignas fallaron y Jesús no falló. Jesús, en las tentaciones que vemos ahí en Satanás en el desierto, él hizo frente y no falló, ahí perdió. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la caída de Satanás, ¿sí? No en un sentido de que Satanás, pues, no puede ya hacer ningún tipo de efecto maligno aquí en la tierra, ¿no? Todavía lo sigue teniendo, pero está sobre todo muy limitado y eso se refiere a Apocalipsis cuando se ata a Satanás. Ajá. Veremos posteriormente a qué se refiere la Biblia cuando Satanás es desatado previo o es desatado antes del final de los tiempos, antes de que termine el milenio. ¿Sí? Vamos a ver eso posteriormente. Pero por lo mientras, aquí podemos entender que el que Satanás sea atado tiene que ver mucho con la presencia de Jesús aquí en la tierra. No en un sentido posterior, no, ya desde ahorita es atado. ¿Sí? Pero aún así sigue teniendo efectos, su maldad aquí en la tierra. Por eso Apocalipsis habla de esa tensión entre las fuerzas del mal y los hijos de Dios. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver eso posteriormente, hermanos, pero quiero que entiendan esto, ¿no? Esto es una señal del que el reino está aquí
y que aunque ustedes, para contestar también, ¿no? Porque vamos a ser justamente puestos en duda de por qué entonces hay mucha maldad en el mundo. Se supone si está el reino de Dios porque hay mucha maldad, pues ya tenemos por qué decirles y cómo contestarles, ¿no? En esta idea del reino de Dios y la caída de Satanás. Y otra cosa de que el reino de Dios está aquí es por los milagros y su predicación. ¿Sí? Bueno, yo quisiera que tal vez alguno de los hermanos, porque en una ocasión a mí me tocó esa pregunta. Bueno, si Satanás está atado, ¿por qué entonces hay mucha maldad? Según si está atado. ¿Cómo, perdón, ¿Podría hermana? contestar? Es Que que es como según, ruido y no lo oí bien. perdón, es que dice, bueno, estamos entendiendo que está atado Satanás, ¿no? Ajá, sí. No está, bueno, no quiero yo explicar, quiero que tú lo expliques. Está atado. Entonces te hacen una pregunta y dice, bueno, según está atado Satanás, entonces, ¿por qué hay tanta maldad? A ver, explica. Pero, Sí, no. Sí, sí, diga, hermano Manuel, antes de que pero yo. está atado en cuanto al Evangelio. El Evangelio se está esparciendo en todo el mundo desde que llegó el Señor. Y existe la maldad porque nosotros damos cavidad a esto, porque somos débiles, somos pecadores, tenemos en un cuerpo de pecado, por eso es que somos vulnerables. Pero no quiere decir esto que entonces esa atadura para qué sirvió. Sirvió para que se ha podido expandir el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Desde que llegó el Señor hasta hoy. Y de esa manera está atado. Pero no quiere decir que no tiene poder para ir en cada lugar, ¿sí? No, no, eso no quiere decir. Sin embargo, pensamos que si hay maldad, entonces, ¿qué? Por la debilidad del hombre, por el pecado del hombre que hay en él. Por eso es que nosotros aceptamos esas tentaciones para poder caer y le hacemos triunfo a él. Pero realmente el Evangelio, la atadura de Satanás es para la expansión del Evangelio en el mundo. Ok, hermano, perfecto. Ya lo contestó el hermano Manuel y la hermana Male. A eso nos Sí, referimos el estar sí, atado, ¿no? Con ajá. respecto a la expansión del evangelio. O sea, ya no está limitado a los judíos, a Jerusalén, como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? De hecho, ellos veían, justamente por eso ustedes pueden ver constantemente cómo el enemigo tiene un sentido muy político, ¿no? Ellos se veían a nivel local como los portadores de la gracia de Dios, a un nivel muy, muy local. Y Jesús, justamente, al venir al mundo, ya lo hace en un nivel universal. Ajá, él ya no, él por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados todos aquellos en un sentido ya universal, ya no local, cosa que en la antigüedad no se pensaba. Ahora, justamente con la entrada de Jesús, viene la caída de Satanás y se ata en ese sentido, no en un sentido de que él ya no pueda hacer maldad, como bien decía, ya explicó el hermano Manuel. Él sigue haciendo maldad, sigue llevando a cabo sus obras y sus propósitos aquí en la tierra, lo sigue haciendo, pero, pero ya no en el nivel como antes se le permitía, en el sentido de que él ya no puede hacer nada para que el evangelio sea limitado. A eso nos referimos, hermanos. ¿Sí? A eso nos referimos y vamos a explicarlo eso mucho después, porque también eso tiene que ver mucho más ese tema, pero ahorita por lo mientras lo vamos a dejar así, ¿sale? Vamos a explicarlo posteriormente, pero me gustaría que entendieran que al menos es de esa caída y de esa atadura ya hablaban tanto los primeros cristianos y hablaba Jesús, ¿no? Eso sí lo hablaba Jesús, pero tiene que ver más en ese sentido. ¿Sí, hermana Marisela?
Bueno, lo que yo estoy entendiendo es que antes de que viniera Cristo, podía hacer el demonio todo lo que él quería, como la de Sodoma y Gomorra, todos los pecados que habían, por ejemplo, cuando Moisés llevó a todo su pueblo, cómo lo corrompió a todos ellos con el becerro, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no dejaba que realmente entrara el reino de Dios al 100%. Bueno, yo así lo entendí. Llega el reino de Dios, que es el Señor Jesús, empieza a atar al demonio para que el evangelio de Dios y la palabra del Señor sea más explicada y mejor entendible. Ahí es por eso que dicen que está amarrado Satanás para que pudiera entrar el reino de Dios, que es el Señor Jesucristo, con el evangelio. Yo así lo entendí. Ok, hermana. La segunda parte va bien. La primera parte es ahí donde hay que aclarar un poco. Satanás antes no es que podía hacer lo que él quisiera, ¿no? Como él quisiera. Acuérdense, en Job vemos que Dios le permitía hacer lo que él quisiera. Sí, Dios le permitía hasta cierto punto hacer ciertas cosas. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios le permitía que el reino de Dios solamente tuviera una perspectiva local, ¿no? ¿Sale? Dios le permitía que en el Antiguo Testamento solamente se quedara a el pueblo judío y que alrededor a las naciones no pudiera llegar ese alcance como hoy lo tenemos, ¿no? Porque también hubo personas no judías que se convertían, pero no al alcance que hoy tenemos, ¿eh? Sí, podríamos pensar que en la antigüedad el evangelio solo llegaba a unas cuantas personas, porque utilizaba profetas, sacerdotes para poder hablar con ellos y decir, vemos en Abraham, llamó a un solo hombre, sí, le dijo, ven, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Antes se podría llamar que era individual. Cuando Jesús viene es mundial, es colectivo, es para todos y nadie le podía impedir nada. ¿Sí? Satanás, aunque quisiera, no podía, porque el Señor es soberano. Como es, no lo podía permitir que él hiciera lo que quisiera. No, de ninguna manera. Sí, claro, hermano. Vamos a ver, entonces que se entienda así, hermanos. Antes no había la dimensión de la expansión del evangelio y del reino de Dios como hoy lo tenemos. Y gracias a Jesús podemos tenerlo de esa manera. Ahora, también una cosita, hermanos, la idea de atar, porque ya nos quedamos mucho en este tema, ¿no? Hay que avanzar. La idea de atar no lo vean de manera literal, porque Apocalipsis lo está usando de una manera simbólica. Y también Mateo lo está usando de una manera simbólica, en un sentido de que el atar no tiene que ver que Satanás está así, ¿no? No puedo moverme, no puedo hacer nada, sino tiene que ver en un sentido de que ya no puede hacer nada para la expansión del reino de Dios, porque todavía puede hacer cosas incluso para seguir esparciendo la maldad, ¿no? Entonces, a eso quiero que se queden también en esa parte del atar, ¿no? Que no se quede en un aspecto muy literal, ¿no? Que no se quede ese aspecto literal. Sí, no es amarrar, no Sí, es no sujetar, sí, sino sí. es simplemente no puedes con lo que yo estoy haciendo. Nada Exacto, más. sí. Exactamente, ya no puede hacer nada. Y en el sentido de la expansión del evangelio. No sé, hermana Mari, si quedó claro este texto o quedó ya un poco más entendible. Sí, hermano, sí, ya me quedó más entendible. Ya, sí, ya lo Perfecto. entendí. Gracias a Dios, hermana. Muy bien, pues vamos a avanzar, hermanos. Y tercer cosa, señal que habla acerca del reino de Dios aquí. Los milagros y su predicación. Ajá. Ya ven, esto también tiene que ver mucho, obviamente, está relacionado con la caída de Satanás, ¿no? Aquí los milagros y su predicación, obviamente, antes, se dan cuenta, los profetas solamente tenían una predicación a nivel local. Los profetas a quienes le hablaban del mensaje de Dios, a Israel. Al pueblo de Israel. Ajá. Ahora Jesús introduce con los milagros y con la predicación en un sentido ya universal. Y eso es una señal de que el reino ya está aquí.
los milagros y su predicación. Y la palabra ahí lo dice, ¿no? Ahí tenemos los textos de Mateo 11, del versículo 4 al 5, y Marcos 2, 10. Se los voy a leer, Mateo 11, 4. ¿Sí? Mateo 11, 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Entonces Juan, acuérdense que Juan el Bautista estaba en la cárcel y empezó a dudar, ¿no? Jesús, y le mandó a sus discípulos de Juan, a Juan el Bautista, a decirle a Jesús: ¿eres tú el verdadero Hijo de Dios? ¿Eres tú el que va a traer el reino? Porque yo estoy en la cárcel, decía Juan. Y si en verdad no es así, ¿qué pasa conmigo? Y Jesús le dice: no, háganle saber que el reino está aquí, háganle saber que yo estoy aquí, porque los cojos andan, los leprosos van, o sea, hay milagros, cosas que se anunciaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, estos milagros se pueden ver incluso en Isaías 35, 5 al 6, Isaías 61, 1, habla acerca de esos milagros que va a hacer el resucitado, bueno, el Señor Jesús. Ajá. De estas cosas que va a hacer el Salvador, como una señal de que el reino de Dios ya está ahí. Porque Isaías habla mucho del reino de Dios también. Entonces, eso podemos dejarlo hasta aquí. Hay mucha evidencia, hermanos, en la Biblia de que el reino de Dios es presente. Y por mucho que los testigos de Jehová quieran decir que no es así, nos damos cuenta que la Biblia dice todo lo contrario. El reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Con Jesucristo está introducido. Ya está aquí. Siempre con Jesús. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a otros temas, pero hermanos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? No. ¿No? Ok, perfecto. No. Entonces, gracias, hermanos. Entonces ya vimos, el reino de Dios está aquí en esta señal: echar fuera demonios, la caída de Satanás, los milagros y su predicación nos hablan de que el reino de Dios está aquí. Ahora, Jesús también, a pesar de que dijo el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, Jesús también dice el reino de Dios es una heredad futura también. ¿Sí? Es decir, no estamos tan deslindados de, no todo, bueno, es que los testigos tienen muchas otras cosas que la verdad están bien fuera de lugar, pero algo que ellos pueden decir es que sí, el reino de Dios es futuro, y nosotros también decimos el reino también de Dios es futuro, y la Biblia lo señala como algo futuro. ¿Sí? Y Jesús habla incluso del reino de Dios como algo también futuro. ¿Sí? Pero por eso nosotros decimos que es tanto presente como futuro, por la evidencia bíblica. No solamente podemos decir es futuro, no. Presente y futuro. Decíamos, Jesús anuncia el reino, o sea, la venida de Cristo es la intervención de Él en la historia, que anuncia y que muestra que el reino de Dios se ha acercado, y que anuncia en el final todo su reinado aquí. ¿Quién puede leer, hermanos, Lucas 17, 20? No sé si nos puedes ayudar, Monse. Lucas 17, 20 al 21. ¿Quién puede leer Mateo también? Mateo 7, 21, hermanos. Hermana Male. Y el último, Mateo 8, 11. Ok, ma. Entonces, Monse, ¿sí nos puedes ayudar con el primer texto, Lucas? Sí, permíteme un ratito, Fer. Sí, gracias, Monse. Lucas 17. ¿Qué voy a poner? Lucas 17, 20, 21. Porque también, hermanos, es verdad, el reino de Dios es futuro. Pero vamos por orden. Primero es presente para entender justamente a Jesús, la relación que él tiene con el reino de Dios. Y también es futuro. ¿Mm? Listo. La palabra de Dios dice,
Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ujú. Ok, aquí está hablando Jesús de que el reino de Dios es tanto futuro como presente, ¿no? Le preguntan a los fariseos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y él dice, sí, vendrá, pero no vendrá con advertencia. Ustedes no van a decir, viene, ya está aquí, ¿no? O va a venir acá, ¿no? Va a venir en tantos años, sino ya está aquí, pero al final también va a venir, ¿no? Y Es que se dijo, aquí los fariseos pensaban que por señales se iba a ver el reino de Dios, y no era así. No con señales para poder identificar si está aquí el reino de Dios o no. Por eso el Señor dice, no por señales de ninguna especie, señales visibles para que sepan, aquí está, allá está, no, sino que está entre vosotros, está. ujú. O sea, es algo presente, como ya dijimos. Gracias, hermano Manuel. Es algo presente, pero aún así el Señor también no quiere hablar, el Señor Jesús no quiere hablar de que no necesariamente es algo que no va a venir, ¿sí? Pero bueno, aquí podemos justamente darnos a entender que sí hay una perspectiva de que el reino es futuro. Al menos los judíos sí querían que fuera futuro. Jesús nunca lo negó. Ajá. Y dicen, nadie puede tener la certeza de cuándo vendrá, ¿sí? Ni las señales nos van a anunciar que el reino de Dios ya está cerca. Ya está aquí, pero tiene también un sentido futuro. Ahora, hay otro texto que nos lo dice más claramente, Mateo 7, 21 y 22, hermana Male. Tiene su micrófono apagado, hermana Male. Ahora sí, hermana. Mateo 7, 21 y 22. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, muy bien. Aquí está, el contexto es el reino de los cielos y habla acerca de un día, en el día del juicio, ¿no? Sí, ¿y cuál es esa idea? Él está diciendo, no todos van a entrar en el reino de los cielos, e incluso aquellos que digan que predicaron y hasta sacaron fuera demonios, esos no van a entrar, ¿no? Eso no es lo que te hace entrar en el reino de los cielos, ¿no? Sino más bien el que Jesús es la entrada al reino de los cielos. Pero aquí al final de cuentas, Pero lo también que sí dice podemos... que en el pasaje también dice, el que hace la voluntad El que de hace mi la Padre. voluntad de mi Padre, exacto, ¿no? Ajá. Es que Ese hace, Es que es el incentivo para poder entrar al reino de los cielos. es que Porque, por tendríamos, ejemplo, tenemos muchos hermanos, no puedo decir que en un sector, pero sí tenemos muchos hermanos que aparentemente vemos que son muy consagrados, trabajan mucho en la iglesia, pero nuestro Dios, que es conocedor del corazón, Él sabe quién es verdaderamente un verdadero adorador y el que hace la voluntad de Él. es que aquí podríamos mencionar que la voluntad de Dios tendríamos que definirla, ¿verdad? Porque para mí, en lo personal, siempre he pensado que la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo que envió. uh-huh. Es hacer la primera voluntad de Dios, es creer en Cristo, en su Hijo, porque el que Claro. cree en Cristo, cree en Dios. ¿Sí me Uh-huh. explico? Entonces, Claro. para mí, esa es la primera voluntad de Dios, porque muchas veces podemos pensar en voluntad, es que no hago lo que Él quiere,
no esto, sí, pero lo primerito que él pide el Señor es el que crea en mi Hijo. ¿Sí? Todo aquel que cree en mi Hijo va a tener la salvación. ¿Sí? Lo veré como hijo. Entonces, esto es importante que tengamos que definir perfectamente que cuando dice hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos falsos profetas no hacían la voluntad del Padre, no creían en Jesús. ¿Sí me explico? Sí, no, aquí nada más hay que entender eso, hermanos. El texto está en el contexto del Sermón del Monte, ¿no? O sea, el texto quiere hablar acerca de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, obviamente, todos aquellos que están escuchando estas palabras, por eso el Sermón del Monte es muy práctico, tiene que ver con hacer cosas, porque Jesús evidentemente él está hablando de que él es la puerta, ¿no? Él lo va a mencionar justamente anteriormente que él ya es la puerta y por él es que uno entra al reino de los cielos. Pero al final también está hablando de que, y eso ahorita vamos a ver, que permanecer justamente en el reino de los cielos tiene que ver con hacer su voluntad, ¿no? No solamente con creer, sino también el seguir haciendo su voluntad. Y ahorita lo vamos a ver esa parte, pero solamente lo que quería... También la regla de oro, que eso es lo más importante, y ver y estudiar exactamente la regla de oro, ¿verdad? Y es muy sencilla, es muy, claro. Hay que llevarla a la práctica. Claro, pero solamente yo lo que quería que vieran de este texto, que resaltáramos esa parte, es que al menos sí hay una perspectiva de que el reino es futuro, ¿no? De que sí está en el futuro. Ajá. De que es algo que también Jesús anunciaba, de que el reino de Dios va a estar también y tiene una perspectiva en el futuro. Porque habla acerca de ese día en donde Él va a hablar de los que estarán justamente con Él. Porque acuérdense que el reino de Dios no involucra meramente con esta idea también meramente de donde están las nubes y el paraíso y así. El reino de Dios, bueno, el reino de los cielos es porque está Dios ahí presente, ¿no? El reino de los cielos no es reino y también no es un reino de paz si no está Dios. Entonces, a eso se refiere también mucho el texto, ¿no? Pero es algo futuro. Y también, ¿quién puede leer? Mi mamá iba a leer Mateo 8:11, ¿no? Sí, la palabra de Dios dice, oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Ahí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. Ok, gracias mamá. Ok, si se dan cuenta, aquí vemos cómo hay una perspectiva clara en el sentido de que también se habla del reino de Dios en el futuro, ¿no? Aquí hace una ilustración Jesús acerca del reino de Dios como justamente una, ¿cómo dice? Como el estar sentados delante de él, ¿no? Y dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, voy a leer otra versión, dice, pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, aquí está diciendo básicamente, hermanos, que también el reino de Dios, para los que no son hijos de Dios, tiene una dimensión de condenación. Ajá. El reino de Dios a nosotros nos alegra que estamos en Cristo. El reino de los cielos viéndolo en un futuro. Pero a los que no están en Cristo, el reino de los cielos les señala también un poco, y les señala completamente su perdición. Todas esas señales las vamos a ver también en un sentido escatológico de cómo las bendiciones para los cristianos, para los no cristianos, tienen un sentido de condenación. Aquí se refería, aquí se refería mucho en cuanto a los gentiles, porque aquí acuérdense que Mateo está escrito para judíos,
Entonces Ujú. aquí se refiere exclusivamente a los gentiles que no creían en Jesús, ¿sí? Todavía, porque hasta más adelante nos damos cuenta que ya empiezan a creer muchos, ¿no? Ujú. Sí, 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 básicamente dice en el versículo 11, ¿no? Les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, y dice que se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. O sea, habla en un sentido final, ¿no? Donde, como decíamos, a la luz también de Joel, habla que todos serán reunidos, de todas las naciones serán reunidos. Dice, pero muchos israelitas, para quienes se prepara el reino, serán arrojados a la oscuridad. Es decir, ustedes que se creen israelitas, ajá, no todos van a estar en el reino de los cielos. Ujú. E incluso dice, va a haber personas que no son israelitas que van a estar en el reino de los cielos. Pero ustedes, a quienes a quienes se supone se les habló del reino en el Antiguo Testamento, muchos de ustedes van a ser arrogados fuera, en la oscuridad, en las tinieblas. Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque ellos sí pensaban que iban a estar en el reino de los cielos. Yo como israelita, como judío, para mí es el reino de los cielos. Y aquí pues básicamente Jesús le está diciendo, no, 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 no. Sí, no porque seas israelita y porque seas judío, el reino de los cielos es para ti. De la misma manera, no porque seas también gentil, el reino de los cielos no es para ti. ¿Qué es lo que te hace estar dentro del reino de los cielos? Evidentemente Jesús. Además también el contexto, hermanos, justamente es porque Jesús está ahí hablando con el centurión, ¿no? Acuérdense que el centurión era un romano, ¿sí? El centurión era un general militar romano. Por eso está hablando de ese tema, Jesús. Ajá. Hablando acerca de cómo viene también la redención para los no cristianos, a pesar de que es para judíos el texto, ¿no? A pesar de que es para judíos, Mateo es para judíos, pues también eso les toca a ellos, ¿no? Para decir, ay, no, pues yo como judío, yo debo de buscar a Jesús, ¿no? Pero bueno, alguien no sé si quería participar, hermanos, ¿oí un micrófono prendido? ¿Sí entendemos esta parte? Sí, hermanos, hay que ver el contexto de todos los pasajes también, pero si se dan cuenta, todos los textos hablan de muchas cosas, obviamente hablan de muchísimas cosas, pero al final también lo que sí se puede ver enmarcado, que todos señalan el reino de Dios en el futuro. Ajá. Jesús siempre lo puso. Entonces decíamos, ¿no? Nosotros pensamos que Jesús introduce el reino de los cielos aquí y ahora, y al mismo tiempo Él lo anuncia hacia el futuro. ¿Sale? Eso queda claro. Y al mismo tiempo, nosotros entendemos que ya estamos en el reino de los cielos como cristianos y caminamos hacia el reino venidero. Lo esperamos. Ya estamos y lo esperamos completamente. Entonces, el reino de Dios, aquí puse esto, el reino de Dios es presente y oculto para los que no conocen a Jesucristo. Esto es bien importante, hermanos, porque justamente muchas personas hoy en día van a hablar y decir, es que yo no veo el reino de Dios aquí. Ya dijimos que los testigos de Jehová dicen, el reino de Dios no puede estar aquí porque hay mucha maldad. Yo no creo que Jesús trajo el reino de Dios porque falló y hay mucha maldad. No. Podemos entender que solamente los hijos de Dios comprenden y entienden y les ha sido revelado que ellos ya están en el reino de Dios. Les ha sido revelado que ellos ya están en el reino de Dios, y para los que no creen en Jesús, obviamente ellos no ven el reino de Dios. Es oculto para ellos. Es oculto. ¿Sí? Por eso va a haber muchas personas que van a entender
que van a seguir diciendo que el reino de Dios no está aquí, hermanos, porque pues no lo han presenciado. Para eso tienen que conocer a Jesús primero. Tienen que conocer que Jesús está en sus vidas. Y todo cristiano que ha reconocido a Jesucristo entiende que ya está en el reino de Dios y que al mismo tiempo lo está esperando. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿No? ¿No? Muy bien. Perfecto, Monse. ¿Tú, Monse, no tienes duda? ¿Todo bien? Monse, ¿están ahí? Perdón, quise hablar y mi micrófono está apagado. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a avanzar, hermanos. Ya estamos cerca de acabar. Ahora, esto, hermanos, entender que el reino de Dios es presente y futuro a la vez, nos da responsabilidades. ¿Sí? No tiene que ver en un sentido de que, permítanme, no tiene que ver en un sentido de que pensamos que como el reino de Dios ya está aquí, pues es ajeno, ¿no? A veces pensamos que sí, vivimos en el reino de Dios, ya está aquí el reino de Dios por Jesús, pero eso te da responsabilidades, hermanos, ¿eh? Eso nos da un sentido. La escatología no es escatología también, hermanos, sino tiene una dimensión práctica en nuestra vida. Las cosas futuras, hablar de Dios y el futuro, tiene que también hablarnos al hoy. Tiene que llevarnos a hacer cosas por amor al Evangelio y por amor a Jesús. ¿Sí? ¿Qué responsabilidades son estas? Bueno, ya dijimos, primero es que pues Dios te pone en el reino. ¿Sí? Es decir, antes de hablar de las responsabilidades, quiero decirles esto, Dios es el que te pone en el reino de Dios. No es algo que tú decides. Ya dijimos, si Dios te revela a Jesús, si Dios te revela el Evangelio, ¿sí? Ya conoces el reino de Dios. Aún así, como Dios te ha puesto en el reino de Dios, te puso para que puedas justamente tener una responsabilidad en estar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Quién podría leer, por ejemplo? Aquí ya no lo puse, hermanos. ¿Quién podría leer el texto de Mateo 18:3 para hablar acerca de esa responsabilidad de estar en el reino de Dios? Mateo Yo lo leo. 18:3. Sí, por favor, hermana. Mateo 18:3. $18.3. Sí, hermana. Dice así, dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, gracias, hermana. Jesús está hablando acerca de ser como niño en un sentido de ser infantil, ¿no? Sino habla en un sentido de humildad. Ajá. Y obviamente aquí está diciendo que no tiene esta idea, esta inocencia también, ¿no? Como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Habla de una responsabilidad, ¿no? Porque muchas personas dicen, ya estoy en el reino de los cielos, genial, yupi, ¿no? Gracias a Dios, gloria a Dios. Pero pues al mismo tiempo se comportan como si no estuvieran en el reino de los cielos. Alguien que no vive bajo la humildad, bajo el conocimiento de Cristo para servir a otros, para ser inocente y puro de corazón, que eso lo hace Jesús y obviamente caminamos en esa pureza. Alguien que no hace eso no puede decir que ya está en el reino de los cielos. Tenemos que vivir justamente en ese caminar, ¿no? Tener ese caminar que sea consistente con nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad de estar en el reino. Uh-huh. Y al mismo tiempo, esto podemos conectarlo con la tercera. Debemos caminar hacia el reino de Dios trabajando en el mundo.
Ajá. Jesús nos dio una tarea, hermanos, ir y propagar el evangelio a todas las naciones. Ir y hablar del reino de Dios aquí en la tierra. Y cada área de nuestra vida, como hemos visto a lo largo de los temas de los domingos, tienen que mostrar que ya estamos en el reino de Dios. ¿Cómo lo haces? Pues cómo estás viviendo en tu trabajo. ¿Cómo estás viviendo en tu casa, con tu familia? Ahí estás hablando del reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo estamos como iglesia, hermanos, no? ¿Cómo estamos llevando como iglesia los valores del reino de Dios? Hoy en día las iglesias no están llevando los valores del reino de Dios, están llevando los valores del mundo. El mundo está más bien actuando en ellos que la iglesia justamente llevando el reino de Dios al mundo. Entonces, tenemos responsabilidades, hermanos, al saber que estamos en el reino de Dios y que es aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay una perspectiva, el reino de los dioses tiene que llevarte una perspectiva integral de tu vida. El reino de Dios no se limita a algo así hacia el futuro, no es como bien decía el hermano Manuel, obviamente sí entra, se inaugura cuando uno confía en Jesús y empieza a creer en Él, pero también tiene que ver con una responsabilidad de hacer, ¿no? No solamente estamos esperando así que el reino de Dios como los testigos, ¿no? ¿Quieres estar en el reino de Dios? Ven con nosotros. ¿Sí? Al final sigue siendo por obras, ¿no? No, nosotros ya estamos en el reino de Dios por la obra de Jesucristo y entraremos al reino de Dios futuro por la obra de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a Dios por este tiempo de estudio. Pero, como les digo, quiero que... me gustaría, hermanos, justamente que pudieran tener esa perspectiva del reino de los cielos. Ya vimos, perdón, voy a poner otra vez la presentación. ¿Sí? Hermana, ¿le faltaba poner, apuntar algo? Perdón, hermana. Sí, la quité porque creí que ya habían acabado de apuntar o poner. Todos modos, hermanos, en el libro que estamos viendo, ahí hace una reflexión más profunda acerca de estas responsabilidades del reino de Dios. Pero como bien decíamos, el cristiano no ve el reino de los cielos como algo lejano. ¿Sí? Algo que solamente veré cuando yo muera. Ya está aquí. El cristiano no puede ver el reino de los cielos como algo futuro. Ya está aquí. Y al mismo tiempo el cristiano no tiene que hacer mucho énfasis en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque muchas personas justamente tienen una idea así de que me hago todo el esfuerzo para llevar aquí el reino de Dios aquí en el mundo y se da cuenta de que, pues, híjoles, la iglesia falla, ¿no? También, híjoles, en el mundo sigue habiendo pecado, sigue habiendo horror y dices, no, pues, ¿para qué sirve trabajar en el reino de los cielos si sigue habiendo tanta maldad? No, porque pues todavía no es completo, también es futuro. ¿Sí? Entonces, vean que esta perspectiva del reino de los cielos así, desde esta perspectiva, nos ayuda a tener una perspectiva más integral, una perspectiva completa, que es totalmente más, que expande toda la Biblia para no caer en ninguno de esos dos extremos. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya terminó, hermana Amale? Perfecto. Hermanos, no sé si alguien de ustedes tenga aquí alguna duda, alguna pregunta antes de que terminemos. Algo que quieran también compartir, comentar. Bueno, yo Sí, hermana. quisiera decirle a las hermanas y hermanos que están con nosotros
que qué gran responsabilidad tenemos, porque el Señor nos ha puesto en el reino. Y es una gran responsabilidad de obedecer, porque nuestra participación en ese reino es darlo a conocer. El Señor Jesucristo nos dio esa responsabilidad allí en Mateo 20, ¿verdad? Nos está mandando ir y hacer discípulos a todos, ¿no? Entonces, a veces se predica mucho acerca de la sanidad, acerca de cómo estar con los esposos o las esposas, y creo que a veces se nos olvida recalcar que nuestra responsabilidad, parte de aprender la voluntad de nuestro Padre, es dar el mensaje del reino de Dios. Eso es lo Sí, que hermano. quería. Sí, gracias, hermana. Y sí, como cristianos debemos de retomar justamente a Jesucristo y Él cómo trae el reino de Dios, ¿no? Que los testigos no nos ganen, ¿no? Que los testigos no nos ganen a hablar del reino de Dios. Nosotros también hablamos del reino de Dios en un tiempo presente y futuro. Así que, hermanos, es buena la reflexión que hace la hermana Male, poder también seguir como cristianos hablar del reino de Dios como una señal de que Jesús ya está aquí y a Él nos llama justamente también a tener esa responsabilidad con el mundo para seguir proclamando el Evangelio y expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Nunca lo vamos a poder terminar aquí, nunca, nunca. Pero, aún así, esa es nuestra responsabilidad y nuestra motivación siempre va a ser Jesús, ¿sale? ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar una cosa más? ¿No? Hermana Marisela, ¿sí entendió todo? ¿Sí entendió más o menos ya qué era lo del reino de Dios? ¿Cómo está aquí ahora? Sí, hermano, sí, entendí. ¿Sí? Sí entendí nuestra responsabilidad, que como cristianos debemos ser más humildes, tener más, ser más humildes, más sinceros con nuestros propios pensamientos. No solo decir Señor, Señor de boca, sino simplemente Señor y hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Pues amarás al prójimo como a ti mismo. Por cierto, hasta que me tocó ese tema, pastor, me acuerdo, bueno, más bien, estoy trabajando en un comedor comunitario y ahí van muchos indigentes. Claro. Entonces hay indigentes que, bueno, la muchacha, ahorita ya tengo muchos problemas con ella, yo creo que ya ni me quiere ver en pintura, ya me odia la pobre, porque es muy agresiva con los vendedores, es muy agresiva con la gente, con los indigentes. Entonces empezaron a cambiar, me empezaron a poner a mí en la barra y ella la quitaron. Entonces cada vez que me ven a mí, hasta bailan los indigentes y me dicen, hola, ¿cómo está? Digo, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre les hace falta 1 peso, 2 pesos, se me antoja otro guisado, pero no traigo dinero. Y yo me quedo pensando, Dios mío, sí, yo te pongo el peso, no te preocupes. Y se me quedan viendo porque van a decir, te va a hacer falta en la cuenta. Ay, ni modo, Dios mío, solo ayúdame. Y dije, te lo pongo. Y yo lo pongo, o sea, digo, yo lo voy a poner, ¿no? Si le hace falta 1 peso, 2 pesos, pues ahí se los pongo, ¿no? O hay gente que va bien vestida y dice, yo le doy el desayuno, no cuesta mucho, cuesta 11 pesos. Entonces siempre que me ven, me hacen fiesta los indigentes, me dicen, hola, ¿cómo estás? Y me empiezan a hablar, yo les contesto y todo. Entonces yo digo que allí es donde nosotros debemos de manifestar el reino de Dios, ¿no? Con los que nos necesitan en este momento, que ellos son los caídos. A lo mejor ellos en un momento estuvieron sanos, pudieron comprender la palabra, pero algo pasó en ellos. No podemos culparlos ni juzgarlos. Algo pasó en ellos. Entonces ahorita está yendo una persona que conoce de la palabra de Dios y se sienta con ellos a platicar y duran hasta 1 hora.
ajá, Órale. escuchando la palabra de Dios, pero de esta persona, es una persona ya grande, jubilada, que le habla de la palabra de Dios. Entonces, Ujú, pues yo digo, aquí es donde nosotros debemos de decir, ¿no? O sea, no me voy a quedar con todo el conocimiento yo, sino lo que puedo, lo digo. Y si lo sé decir, pues qué bueno, y si no lo sé decir, pues Marco, ¿sabe qué, pastor? Apóyeme, porque creo que estoy dando la información mal, ¿no? Pero pues yo pienso ujú, que ahí es donde nosotros tenemos el peso en impartir el evangelio. ¿Por qué? Porque sí, el demonio está atado hasta cierto límite, pero de todas maneras tenemos la guerra espiritual, o eso se llama en la armadura, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, alegraos porque el reino de Dios está entre ustedes. Y muchos no lo comprendían. ¿Por qué? Porque el reino de Dios era el Señor Jesucristo. Era Él el que ujú. venía a decirnos. Entonces, pues yo así lo entendí. No Claro. sé si lo entendí bien o lo entendí mal. No, 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 perfecto, hermano. Yo creo que ahorita que menciona ese ejemplo de que usted está ahí trabajando en ese comedor comunitario, pues como ya vimos, ¿no? El reino de Dios no implica una cuestión futura, sino en todas las dimensiones de nuestra vida práctica aquí en el ahora, ¿no? Y ahí donde Dios le está poniendo, tiene que usted también hablar del reino de Dios. Si a lo mejor allí hay una compañera, una amiga que los trata mal justamente, pues obviamente el reino de Dios no está en ella, ¿no? Pero como usted lo ha estado expresando, a lo mejor le faltan 2 pesos, 1 peso, y le puede hablar del evangelio, y ellos dicen, ay, gracias, gracias, señora Mari, ¿no? No, y gracias a Dios, ¿no? Que Él me da para ti, ¿no? Para compartirte de lo poco que Dios me da a ti, ¿no? Y eso como ya lo conectamos con el día de ayer, ¿no? Todas nuestras áreas de nuestra vida, también hablando también de nuestro dinero, tienen que hablar del reino de Dios. Y ese fue el mismo ministerio de Jesús, ¿no? Jesús también se sentaría con ellos a hablarles del evangelio, ¿no? A aquellos que necesitan. E incluso, hermana, pues igual si usted, si organizamos algo también para poder a lo mejor un día platicar con ellos y hablarles del evangelio, ¿no? Pues estaría muy bien, ¿no? Eh, eh, Sobre todo porque pues ahí se puede ver, como usted dice, si hay una persona ahí, a lo mejor y nos ponemos de acuerdo y le seguimos compartiendo de ese mensaje de Dios, del reino de Dios a ellos, ¿no? Como usted dice, que lo necesitan. Jesús justamente dijo, el reino de Dios está en mí y me ha traído para hablar a los pobres, a los necesitados, ¿no? Aquellos que están esclavizados, ¿sí? Porque no solamente ellos son pobres en un sentido físico, también están seguramente necesitados por el pecado que hay en su corazón, ¿no? Entonces, todos ellos necesitan del evangelio y hay que seguir hablándole, hermana. Pero sí, muy bien, hermana, y qué bueno que lo puede entender una conexión con su vida práctica. Gracias a Dios, hermana Mari. Que el Señor la use, la siga usando ahí donde está sirviendo, hermana, ¿no? Aunque sea su trabajo, usted véalo como una forma en donde está también expandiendo el reino de Dios. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, hermanos. Pues gracias a Dios por este tiempo de compartir. Vamos a orar para terminar, hermanos. Voy a invitarle a Elvia si nos hace el favor de orar para terminar. ¿Crees que puedas orar, Evis? Elvia. Elvia, ¿puedes orar? ¿O no estás? O hermana Mari, ¿puede orar? Sí, 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 claro que sí. Vamos a orar con la hermana Mari. Ok. En el nombre del Padre.